Bueno, estamos de nuevo. Entonces, en el Excel que estaba compartiendo recién, estábamos viendo el cálculo de el método de los trapecios, ¿sí? Que la fórmula era parecida a las otras, nada más que tenía el delta de x multiplicado, ¿sí?, por el promedio del primero y el último, el 1 y el 0,5, y después la sumatoria desde el I sub 1 hasta el I sub 9. Esa sumatoria yo la hice acá. Entonces, en la fórmula apareció ese valor, 0,1 por el promedio de 4 más de 14 sobre 2 más de 15, siendo de 15 la sumatoria esa que estaba allí. Entonces, la suma me arroja ese valor 0,69377. Redondeado serían 0,6938. 0,6938. Entonces vamos de nuevo con el Graphmatic y allí donde pide opciones, modificamos y utilizamos el método de los trapecios para 10 intervalos, aceptamos y el valor que nos da ahí 0,6938. ¿Sí? Bien, esto es para mostrarle que los métodos de cálculo de los rectángulos superiores e inferiores y la regla de Simpson con el método de los trapecios da bien. Se corresponde con las fórmulas que nosotros desarrollamos, con la diferencia que en este Excel que hemos calculado todo, ahí tenemos la regla de Simpson, la de los rectángulos superiores e inferiores y de los trapecios. El valor real del logaritmo natural de 2, lo podemos calcular ahí, decimos I igual logaritmo natural de 2, nos da 0. Entonces vamos a ir a funciones. Devuelve el logaritmo natural de un número, 2. Bueno, esto ocurre normalmente. Vamos a clic derecho, buscamos el formato de celdas, número, y aceptamos. Y nos da 0,0. Vamos todavía. Formato de celda, número. Diez decimales. Y nos sigue dando 0. Matemáticas y trigonométricas, vamos a la L. Un número. Logaritmo natural de 2. Y ahí aparece en el cuadro de diálogo 0,6931,478. Bueno, este valor 0,6931,471,806 es el que está acá, 71,8, y después sigue 0,6, es el valor exacto que da la calculadora. Ese valor, con la regla de los trapecios, 0,6937, acá es 31, el de los rectángulos inferiores y superiores obviamente que no, son más aproximados, y este 0,6931,47 acá es 31,5. Como verán, los métodos son aproximados, pero ojo, va a depender también que esto depende de la cantidad de subintervalos. Si nosotros lo hacemos en 100 o en 1000 intervalos, esto se va a aproximar. ¿Qué es lo que haría yo
Y por ejemplo, el de los rectángulos superiores o el de los rectángulos inferiores tiene mucho error, mucha diferencia. Fíjense, del 0,69 al 0,71 o del 0,69 al 0,66. Entonces, ¿qué es lo que no dicen los libros, pero que nosotros utilizamos? Va a ser el promedio de estos dos, el promedio de superiores e inferiores. Entonces ahí nosotros podemos poner igual, ¿sí? Y decimos paréntesis, va a ser igual a la suma de este más este, el rectángulo superior, rectángulo inferior, dividido en 2. Esto es lo que haría yo, ¿no? Obviamente no está contemplado, pero fíjense, en 0,69,37,7, que es a este 0,69,37,7,1,4, es muy parecido al de los trapecios, que no es un valor tan dispar, pero bueno, vemos que hay de 37 a 31, que es el valor, estamos hablando del orden de los 4/10 milésimos de error. Reitero, porque hemos hecho un cálculo de acuerdo al libro, porque ha tomado 10 intervalos, o ha subdividido entre 1 y 2 en 10 intervalos. Cuando nosotros, esto les planteo cuando yo iba a la universidad y me enseñaban esto, año 85, 1985, en primer año de la universidad, obviamente que no podíamos estar dividiendo en 100 partes porque lo hacíamos todo a mano, ¿no? Las tablas, todos los valores, esto, obviamente con la calculadora, pero no teníamos esta posibilidad, por ejemplo, de utilizar el Excel y tomar esa cantidad de intervalos, y esto que es mucho más rápido y más ágil. Ahora es lento porque lo estoy explicando, pero les reitero, esto se hace, como es una tabla dinámica, ustedes hacen una fórmula, la dejan esa fórmula y después van cambiando los valores. Entonces, esto le vamos a poner acá, promedio, rectángulos superiores e inferiores. Bien. Preguntas. Dejo de compartir. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que practiquen nada más. Son 4 formulitas. Los rectángulos superiores, los inferiores, la de los trapecios y la regla de Simpson. Obviamente que esos son cálculos aproximados. Ahora vamos a la integral directamente y se acabó el problema. Ahora, si nosotros no sabemos la integral, porque la integral es de difícil resolución, entonces directamente hacemos una tabla de valores y utilizamos este método, que sería el método aproximado. ¿Cuándo? Cuando las funciones, como les dije yo, no tienen, las integrales no son de resolución fácil. Ustedes en estadística van a ver distribución de probabilidad y dentro de ella van a ver, sin ningún lugar a duda, la distribución normal, pero también está la distribución binomial, la distribución de Poisson, y hay otras 10 o 15 distribuciones más con diferentes fórmulas, pero esta, la de la distribución normal, que es la de la campana de Gauss, ahora con este tema de la pandemia se ha puesto más de moda. En esa función, que es una función que no tiene una integral inmediata, no se resuelve por muchos casos, esa integral, vamos a escribir acá, tiene una función de e elevado a la x al cuadrado. O sea, esta integral no tiene una resolución tan sencilla. Entonces, yo la simplifiqué, en realidad acá en x es x menos un número dividido otro número y elevado al cuadrado, y tiene además otra constante que tiene que ver con la dispersión, pero esa integral no es inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, hace una tabla de valores y empieza a hacer un cálculo aproximado. Y es lo que van a utilizar ustedes, una tabla de distribución normal. Como esa no se pudo resolver por métodos directos,
por los métodos que hemos visto nosotros, entonces se relaciona de esa forma. Otro método que lo hemos aplicado nosotros, pero que también existe, son las fórmulas del polinomio de Taylor y el polinomio de Maclaurin. O sea, hay una forma de representar cualquier función mediante un polinomio, utilizando sus derivadas. También es otro proceso aproximado muy largo, pero que también nos permite a nosotros transformar esta función e a la x al cuadrado en una función polinómica y poder entonces hacer el cálculo de la integral más rápidamente. Lo que pasa es que todo esto, y esto no me canso de repetírselo siempre, todo esto tiene que ver con que no existía ni la calculadora, ni el software, mucho menos. Entonces, los cálculos se hacían a mano y era mucho más lento. Ahí Ivonne me dice, profe, ¿puedo escribir la fórmula del trapecio? Ayer creo que me olvidé de algo. Bueno, yo en la fórmula del trapecio... es esta que está acá. Nosotros hemos puesto b menos a sobre 6m. Directamente ponemos delta de x sobre 3. Y tenemos i sub 0 más i sub n más 4 veces la suma de todos los pares, i sub 2, i sub 4, i sub 6, etc. Más 2 veces los impares, i sub 1 más i sub 3, etc. ¿Está? Cambiamos esto por delta de x sobre 3. Y yo ayer había puesto b menos a sobre n, me parece. Me había comido el 3 este. Pero esta sería la formulita que me está pidiendo Ivonne. Bien. Ahí terminamos con el cálculo aproximado. La importancia de... vamos a caer siempre en lo mismo. Que bueno, a un chico hoy no le podemos enseñar o a pedir que calcule como hace 100 años. Lo que le tenemos que enseñar que existen métodos mucho más rápidos, que utilizamos el software, que utilizamos la calculadora y es más rápido. Inclusive la calculadora, como habían visto ustedes, alguien ayer me comentaba que tenía la 570 Plus. La calculadora esa tiene para calcular integrales, así que uno pone una integral y directamente lo resuelve con la calculadora. Entonces la integral, y ahora cómo se usa este es otro problema, entre 1 y 2. De 1 sobre x, diferencial de x, para aquellos que no la tienen, la que les muestro por el tema, acá no he usado paréntesis, nada, y no sé si ven ustedes que se puede escribir la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x diferencial de x, y el valor que arroja es 0,69. O sea que la calculadora me permite integrar directamente cuando no tiene sentido si yo pongo directamente el logaritmo natural de 2 y me da el valor exacto. Pero bueno, para corroborar sirve. Entonces, vamos a suponer que ustedes están en un nivel, esto no lo van a enseñar en la secundaria, obviamente, esto es para conocimiento de ustedes, pero
suponiendo que alguna vez puedan acceder a un nivel superior o tener un alumno de la universidad en forma privada y le están enseñando esto, es llevarlo al software y explicarle que hay diferentes métodos y que los métodos, básicamente, más allá de la fórmula ni los desarrollos, o sea, no tienen que ponerse a explicar los desarrollos, pero conceptualmente es bastante, me parece a mí, que es sencillo decirle a un chico que si yo lo que estoy haciendo es calcular el área de una curva cualquiera entre dos valores, y si yo esto lo subdivido y me pongo a sumar los valores de las áreas inferiores, voy a obtener un resultado, que ese es el método, y así está en el software, y lo puedo calcular directamente. Entonces, conceptualmente lo tiene que interpretar, que si yo tomo las áreas superiores, voy a tener una cosa así, y que eso también va a ser aproximado, y que si hago el promedio de las superiores y las inferiores, que es lo que da el Excel, el gramática en ese caso, lo que hace es sacar uno u otro y que ustedes podrían sacar el promedio. Utilizar el método de los trapecios o el método de las parábolas, que los lleva a tal fórmula y que aplican una formulita. Lo que se tiene que entender es el concepto de que se está aplicando algo y sin necesidad de desarrollarlo, sin necesidad de resolverlo. Entonces, bueno, mira, una vez que vos llegues a esto, en vez de aplicar cualquiera de estos métodos, vas a integrar y listo. Ahora, en vez de integrar, vamos a utilizar la calculadora, o vamos a utilizar el celular. A ver, espérenme un segundito que traigo el celular. Bueno, acá en el celular, ya se puede hacer a través de un video, pero ustedes lo pueden ver en mi celular. Ahí arriba dice Photomax, la que está en roja al lado del Meet. Tiene una función que es el Photomax, no sé si lo conocen. Esa aplicación es para resolver ecuaciones, resolver funciones, resolver ejercicios. Entonces, una vez que ustedes tienen esa aplicación, que la pueden descargar en el celular, ¿alguien la tiene? ¿Alguien la ha utilizado? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es Sí, bastante profe. sencilla, les permite allí, no sé si alcanza a ver, a mí me da el reflejo de la luz, pero bueno, en esa aplicación uno lo que hace es escanear la fórmula, en este caso logaritmo natural entre 1 y 2, bueno, ahí no estoy llegando. Bueno, ustedes ya lo conocen, el que no lo conoce, cuando les puse yo la fórmula y lo escaneó, dice evaluar la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x diferencial de x, lo transforma y abajo da el resultado. Y además tienen la opción allí, dice mostrar la solución de cada paso, entonces les va explicando cómo opera el sistema y cómo resuelve. Ahí están todos los pasos. Entonces, ¿ustedes ven bien el celular ahí? ¿O se ve el reflejo de la luz?
Lo tienen que poner un poquito de costado para que se pueda ver. Claro, ahí. Ahí sí, ahí más o menos. Bueno, la idea es que aquel que no lo tiene, que lo descargue en su celular, es una aplicación bastante sencilla y esto no es hacer trampa, en realidad. Ahora en esto de la virtualidad sí, porque yo les doy un ejercicio, ustedes usan el Photomax y resuelven y tienen la respuesta rápidamente. La idea no es hacer trampa, sino entender de que estas herramientas nos sirven para trabajar y que de hecho la están utilizando muchos profesores, ya lo están enseñando, lo están trabajando en la universidad, con todos los software. La calculadora común, la calculadora científica, la científica con todas las funciones como la que tengo yo, no integra la marca Exactus, pero la otra 570 sí, si no voy al Excel, busco las funciones y las encuentro, y si no voy al Graphmatica y encuentro el software que me permite resolver cualquiera de estas ecuaciones, cualquiera de estos ejercicios matemáticos. Entonces, entre el Photomax, el Excel, el graficador, la calculadora, no sé qué más pueden pedir. Solamente saber administrar toda esta información, enseñarla. Si bien yo no le puedo ir a enseñar al chico, mira, tenés que usar el Photomax y esto te da la respuesta, si no sabe qué es lo que está calculando y para qué lo está calculando. Este es el gran problema que tenemos nosotros en educación, ¿no es cierto? Esto que por cientos, digo por años, de lo que yo llevo de experiencia en mi corta vida, siempre, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y esto dónde lo aplico? Bueno, yo tuve la suerte de poder aplicar la mayoría de casi toda la matemática que aprendí porque estudié ingeniería y lo pude aplicar en diferentes asignaturas y tuve esa posibilidad. Tal vez para ustedes todavía no, porque tienen poca experiencia, porque todavía no han salido a trabajar o no han empezado con el tema de la docencia, tal vez algunos sí en forma particular, muy superficialmente, pero durante los años que siguen van a ir viendo de a poco, por diferentes motivos, cómo se aplican algunas situaciones. ¿Cómo transferirlo eso al aula? Bueno, al aula ese es el gran problema y la gran tarea de ustedes, la gran tarea de un docente. Hacer que sea, no digo divertido, pero entretenido, por lo menos que no sea tan aburrido, aplicar estos conceptos. Esto por ahí ustedes lo encuentran interesante, pero lamentablemente ustedes no van a enseñar esto. Tal vez el 1%, hasta el 5% de alumnos pueda llegar a tener contacto con algún problemita así, con algún universitario, pero generalmente se están preparando para enseñar en la escuela secundaria, ¿sí? Y llegar a integrales, sí, en las escuelas privadas van a llegar a integrales, pero muy por arribita y con 1 o 2 métodos rápidos, pero no con este tipo de cálculos aproximados y todo lo demás. Así que bueno, a ponerse a estudiar toda esta nueva metodología, todo el software, para poder aplicarlo, que es lo que nos interesa. Y nosotros vamos a seguir dentro de estas, de estas integrales, dentro de estos métodos aproximados, ya lo terminamos. Pasamos a lo que es cálculo de áreas. Nosotros ya hemos hablado de que hay áreas superiores, áreas positivas, áreas negativas. Cálculo de área entre curvas, buscando los puntos de intersección. ¿Hicimos ejercicios de esos? Yo ya me olvidé desde hace 3 meses. ¿Algunos recuerdan que hayamos hecho intersección entre curvas para calcular área entre curvas? No, sí, tal vez.
acuerdo. Yo ya me olvidé. Tendría que ponerme a revisar los videos. Un poco la culpa es de que no tenemos libros diarios, libros de temas. Entonces, nosotros podemos tener la necesidad de calcular. Vamos a buscar un ejercicio dentro de un libro. Dice hallar el área de la figura limitada por, y puede ser vamos a empezar con uno. Y determinar el área de la figura limitada por la curva y igual a x al cubo. La recta y igual a 8. Y el eje y. Determinar el área de la figura limitada por la curva y igual a x cubo, la recta y igual a 8 y el eje y. Dice que la respuesta da 12. Serán 12 unidades cuadradas porque es un área. Y bueno, ¿cómo se entiende eso? Y bueno, igual a x cubo es la parábola cúbica. O sea que nosotros tenemos para una tabla de valores, para x que vale 0 y vale 0, para x que vale 1 elevado al cubo es 1. Entonces tenemos este valor. Y para x que vale 2, 2 elevado al cubo es 8. Entonces tenemos que ir hacia allá arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probablemente cae fuera de los límites de la pantalla en este caso. Entonces vamos a este valor, el eje y, donde vale 8, en el eje x vale 2. Y esto no es recto, ¿se acuerdan? Cuando nosotros tomamos el valor un medio elevado al cubo, nos da un octavo. O sea, esto es un medio, esto es un cuarto, esto es un octavo. O sea que hay una curva bien pronunciada, y obviamente hacia el otro lado, esto es una función impar, tiene la misma forma hacia el otro lado. Igual 8 es esta recta, entonces me pide entre esto, curva que está acá, igual 8 y el eje y. O sea, me está pidiendo cuánto vale esa área. Cuando nosotros, ¿qué sabemos hacer? Calcular el área de la curva bajo el eje X. ¿Está bien? O sea que no es lo mismo. Entonces tendríamos la alternativa de calcular esta superficie que hay del otro lado, esto que está acá, y deducirla de que en este rectángulo entre 2 y 8, o sea, esto que es 2 de base por 8, tiene un área total, el rectángulo tiene un área de 2 por 8, 16 unidades, de las cuales estas son 12, lo que resta son 4 unidades, porque esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero yo podría hacer la integral entre 0 y 2, entre 0 y 2, de la función que es x al cubo diferencial de x. Entonces vamos a calcular esta área que está acá. Esa área, debajo de la curva, ya saben que la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, valuado entre 0 y 2. Bueno, 2 a la cuarta es 16, 16 sobre 4, menos 0 a la cuarta 0, y 16 en 4 es 4 unidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 4 unidades. Entonces, 16 menos 4 me dan las 12 unidades. Eso es una forma de resolver. Pero, siempre hay un pero, también es posible hacer exactamente el mismo cálculo, pero como si ustedes estuvieran observando, no desde acá donde nosotros proyectamos y calculamos el área sobre el eje X, sino sobre el eje Y.
Entonces la integral sobre el eje Y sería entre 0 y 8. Entre 0 de Y y 8 de Y. Pero tendría que ser diferencial de Y. No en diferencial de X, sino cambiar, en vez de trabajar con las variables en función de X, trabajar X en función de Y. Entonces, si nosotros queremos trabajar X en función de Y, necesitamos despejar, es decir, esta función es la raíz cúbica de Y igual a X. Entonces ahí tenemos X en función de Y. Entonces la integral ahora sería la raíz cúbica de Y diferencial de Y. Ahora, esto es lo mismo que tener Y elevado a la 1/3 entre 0 y 8 diferencial de Y. ¿Será lo mismo? No sé. Nos estamos aventurando algo, eso lo agarré recién del libro, y nos ponemos a verificar a ver si es cierto. Esta integral sería Y elevado a la 1/3 más 1, que serían 4/3, dividido en 4/3. Valuado entre 0 y 8. En definitiva, ese valor Y es raíz cúbica de Y elevado a la 4 y multiplicado por 1 sobre 4/3 es 3/4. Como esto lo vamos a evaluar entre 0 y 8, vamos a tener 3/4 por la raíz cúbica de 8 a la 4. Acá, para algo enseñamos en algún momento a hacer extracción. 4 dividido en 3, 1 y me sobra 1. Entonces lo mismo que tener Y y raíz cúbica de Y, valuado entre 0 y 8. Entonces extraemos, reemplazamos por 8. Ojo, porque acá pareciera que dice Y elevado al cubo, entonces la raíz cúbica de 8 es 2. Pero Y vale 8, entonces 2 por 8 es 16, y 16 dividido en 4, 4, y 4 por 3, 12. Menos 0, porque si Y vale 0, se hace 0. Entonces nos da directamente 12 unidades cuadradas, que es el resultado que habíamos obtenido nosotros. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es verificar que resolver indirectamente con el cálculo del área bajo la curva y después restarlo de eso, es algo que se puede resolver haciendo la integral al revés respecto al eje X, respecto del eje Y. Esto se puede hacer. En algunos casos es más cómodo porque la intersección entre las curvas es más complicada. Bien, eso sería otra forma de aplicar, no, otra forma, ver cómo se puede calcular de dos formas diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saber elegir cuál es el más fácil o cuál es más difícil. Otro ejercicio dice hallar el área total de la figura limitada por las curvas y igual x cubo, igual 2x, igual x. Un ejercicio similar, pero con 3 funciones en vez de 2. Normalmente lo que me acostumbra, y cuando damos los exámenes damos dos solamente, 2 funciones. Acá dice igual x cubo, igual a 2x. Igual a x. Entonces, el área determinado por esas 3 funciones, lo mismo que tenemos recién, la función cúbica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el valor 2, entonces tenemos una curva de esta característica, hacia el otro lado, para menos 2, menos 8,
Por supuesto que ustedes lo van a hacer a escala esto. Después la recta y igual a 2x, pasa por el origen, tiene pendiente 2. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4. Entonces, a la mitad tenemos el 4 y tenemos esta recta. Y la recta y igual a x, cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale 2 y vale 2, la recta tiene esta forma. Entonces, entre las tres lo que nos está pidiendo es esto que está acá. También hacia el otro lado vamos a tener esta otra, que sería entre una partecita de la curva, esta recta y esta recta. Entonces vamos a tener esa área que es similar a esta área que está acá. Como es simétrico, yo puedo trabajar con esto y multiplicarlo por 2. Esto que se ve así, tan pequeño, que yo lo puedo interpretar y ustedes tal vez no, está tomando una parte de la recta, una parte de la curva y la otra parte de la otra recta. O sea, esta recta que está acá es igual a x, esta recta que está acá es igual a 2x y esta partecita es igual a x al cubo. Entonces, nos está pidiendo calcular el área que hay entre tres curvas. No puede ser el área acá abajo porque sería entre 2 y no tendría sentido la otra. Y esto multiplicarlo por 2. Habría que ver cuáles son los puntos de intersección que hay ahí para integrar entre estos dos valores para sacar, si subdividimos, lo que está por encima, que es esta recta, menos esta recta. Y luego, para este otro intervalo, desde acá hasta acá, estaríamos hablando de A, B y C, y acá sacamos ¿qué cosa? La parte de arriba de la recta 2x menos esta parte de la curva para que nos dé esa área. Entonces ahí trabajamos de a dos funciones para poder resolver eso que está allí. Bueno, la intersección entre estos dos primeros, igual a x al cubo igual a 2x, tendríamos entonces que hacer x al cubo igual a 2x, de lo cual nosotros pasamos el x dividiendo o simplificamos. ¿Sí? Esa x si pasara dividiendo, simplificaría y me quedé x cuadrado igual a 2, quiere decir que x es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces este punto que está acá, ese punto B acá es igual a la raíz cuadrada, este C es raíz cuadrada de 2. Y este punto que está acá. 1,41. Este valor donde igualamos esto con esto, x al cubo igual a x, igual a x al cubo igual a x, la primera con la tercera, también simplificamos y nos queda, si simplificamos acá y nos queda cuadrado y acá 1, entonces x igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces en 1 y menos 1, este valor es 1 y este valor acá en el origen obviamente es 0. Entonces vamos a integrar entre ¿quién? Entre a que vale 0 y b que vale 1 y después entre 1 y 0. O sea que la integral y el resultado va a ser el siguiente. La integral entre 0 y 1 de la función que está por encima, que es la recta 2x, menos la que está por debajo, que es la recta x, diferencial de x, más la integral entre 1 y la raíz cuadrada de 2, de la función que está arriba, que es 2x, menos la función que está debajo, que es x al cubo. Esto, diferencial de x. Y eso nos tiene que dar, tienen que dar ustedes un valor aproximado de 3 medios. No aproximado, exacto. Resuélvanlo y me dicen si llegaron a ese resultado.